Dijimos varias cosas, acá yo les presento más detalladamente y lo vamos a ir viendo juntos, pero los árboles, entre otras funciones que ustedes bien dijeron, y la profesora también, como la fijación del dióxido de carbono y la purificación del aire a través de la emisión del oxígeno, este proceso aquí subyace la fotosíntesis, que ustedes la deben haber estudiado y la conocen mejor que yo. Son organismos autotróficos, es decir, que el carbono, para producir sus moléculas, lo obtienen del dióxido de carbono atmosférico. Este gas, como ustedes saben, también es el responsable del calentamiento global. Este efecto, que se conoce como efecto invernadero, es un efecto muy nocivo para nuestro planeta y hoy está alterando de manera muy significativa el clima. A su vez, los árboles son el hogar de numerosas especies de flora y fauna. Imagínense que en él habitan un montón de aves, un montón de microorganismos también en el suelo, que conviven con sus raíces, que tienen relaciones muy complejas, que no vienen al caso, pero que ustedes, yo espero que se animen a estudiarlos, porque todos podemos. También una gran cantidad de seres vivos se alimentan de sus frutos, hojas, raíces, tallos. Pensemos sin ir más lejos nosotros, toda nuestra comida proviene de plantas en gran cantidad, también de animales, porque bueno, nuestra dieta es variada. También las ramas, las hojas, amortiguan los vientos. Esto es muy común, por ejemplo, si alguno tuvo la posibilidad de viajar en el sur, se utilizan mucho lo que se denominan las cortinas forestales para proteger a los cultivos de los vientos. Por ejemplo, unas especies, qué sé yo, de frambuesas, que se protegen con árboles para amortiguar estos vientos. Como dijo Lidia, son vitales para la salud, ¿no? Y el bienestar. Es muy lindo levantarnos a la mañana y ver un árbol florecido, o que el aroma de sus flores nos recuerden momentos de nuestras infancias, o darnos sombra, es decir, variados son los servicios. También obtenemos el papel que ustedes utilizan a diario para hacer sus tareas y bueno, para todo. Madera, las mesas, bueno, un sinfín de muebles que también de los árboles se obtienen. El carbón de los asaditos, de los domingos, bueno, ahora ya tanto no podemos, pero también obtenemos el carbón. Proporcionan medicina, un ejemplo es, por ejemplo, del sauce, que posee el ácido salicílico, se hace la aspirina, bueno, muchos ejemplos. Este efecto, papel que desempeña aquí no es menor. El árbol, imagínense, que protege al suelo de los factores externos. Un suelo que está cubierto por árboles no es lo mismo que un suelo desnudo. Imagínense la gota de lluvia, que por ahí uno la ve de manera insignificante. Bueno, la gota de lluvia puede llegar a erosionar los suelos. Argentina está teniendo un serio problema en cuanto a lo que es la erosión de sus suelos, tanto hídrica, cuando hablamos de la gota de lluvia, como eólica, cuando hablamos de viento. Ustedes lo eólico lo pueden relacionar con estas nuevas energías sustentables que se proponen para aprovechar la energía del viento. En fin, podemos observar acá que los árboles son muy importantes. Yo les traje como datos, no los quiero aburrir, pero como para que podamos dimensionar el problema y también felicitarlos a ustedes, ¿no? Bueno, al proyecto que proponen desde la biblioteca con Lidia, sobre la importancia de la forestación. Para que se den una idea, en nuestro país, en el año 2000, teníamos 36 millones de hectáreas de bosque nativo, y para datos del 2018 hubo una pérdida de 6,5 millones de hectáreas, es decir, que de esas 36 millones de hectáreas pasamos a 29,5 millones de hectáreas. Estos datos están disponibles, yo se los puedo después facilitar, un trabajo que encontré. Y el contexto que hoy estamos viviendo con la quema de los montes y de los bosques y de nuestro país, principalmente en el norte, que ya se van quemando en hectáreas, esto no es un dato de bosques,
casi 500.000 hectáreas. Es decir, que de 26,5 millones ya tenemos 26 millones y imaginemos que si avanzamos con este modelo productivo que llevamos hoy adelante, los árboles cada vez van desapareciendo cada vez más. Y ya vimos acá, y ustedes también me pudieron decir, todas las funciones que cumplen. También nos preguntamos por qué especies nativas y no exóticas. En realidad yo acá puse unos puntos de por qué no exóticas, o sea, por qué las exóticas realmente alteran tanto. A grandes rasgos, una especie nativa, también llamadas autóctonas, son las que crecen naturalmente en nuestros suelos. En realidad hablamos de regiones fitogeográficas. Cuando hablamos de naturaleza hablamos ya de regiones. Podemos decir árboles nativos y tal vez sean también de Brasil, es decir, más a nivel regional, ¿no? Latinoamérica. Generalmente, cuando hablamos de especies autóctonas, hacemos referencia a esas especies, a las que crecen naturalmente y están en nuestro país y en nuestros países vecinos, por supuesto, desde siempre, digamos. Y una especie exótica es una especie que ha sido introducida por el hombre y que, bueno, claramente esa especie no tiene los mismos requerimientos que tienen las especies que son nativas. A ver, pensándolo con lo que estamos hoy atravesando. Por ejemplo, el coronavirus. Es un virus que de repente ingresó de otro país y fíjense cómo nos alteró la cotidianeidad de nosotros hoy. O sea, estamos viviendo totalmente diferente a lo que veníamos viviendo. Si nosotros pensamos en los árboles, cuando a su ecosistema natural se le introduce una especie que no es de su lugar de origen y que es introducida por las personas, genera, pero a largo tiempo sí. ¿Y esto por qué es? ¿Cuál es la justificación de esto? Porque claramente tiene una respuesta. Responden a los requerimientos del lugar. Imagínense árboles que crecen en otras regiones fitogeográficas del mundo, que tienen requerimientos, por ejemplo, de agua mucho más elevados y que al ser introducidos en los ecosistemas naturales, que aquí les traje algunas fotos de los lapachos rosados autóctonos de Jujuy, el espinillo y el algarrobo blanco, de lo que es los montes cordobeses, acá una foto del palmar. Si introducimos una especie exótica dentro de estos ambientes naturales, alteramos este ecosistema natural. Esta alteración porque tienen requerimientos diferentes. Van a competir con nuestras especies nativas, además van a producir enfermedades y alergias. Esto está muy relacionado. En realidad, aquí estas especies, para que ustedes tengan una idea, hay un crecimiento que es 3 veces mayor anualmente de las especies exóticas versus las nativas. O sea, las tasas de crecimiento anuales son 3 veces más que una especie nativa. Es decir, que estas especies producen grandes cantidades de polen, por ejemplo, para poder así garantizar su supervivencia y su reproducción. Ustedes ya saben que la reproducción es a través de la polinización, en el caso de que sea sexual. Bueno, asexual también la podemos multiplicar nosotros por estacas, pero es otro tema. Alteran, como bien dije, al ecosistema y también contribuyen a la erosión cultural. Con esto quiero decir que nuestros ancestros y los ancestros que vivían y que hoy vivimos nosotros en estas tierras, los paisajes característicos con la introducción de especies exóticas se modifican. Estos cambian, se alteran, la vida que en ellos se desarrolla también, porque aparecen otros habitantes que habitan en esos árboles exóticos que nosotros introducimos, en fin. Me parece que es muy importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de fundamentar, de que, bueno, no, una exótica no, ¿por qué? Bueno, acá tenemos algunos elementos, entre otros. No por eso no vamos a tener una planta exótica en nuestro jardín, digo, bien.
Después, yo acá les traje algunas preguntas que ustedes van a poder responder, porque ya con todo lo que viene trabajando la biblioteca y también con todo lo que viene trabajando la profesora y con esta invitación que me hicieron, es si cuentan con espacios verdes suficientes. Entiendo que la respuesta a esta pregunta es no, porque hay una demanda insatisfecha por ustedes que hoy quieren satisfacer a través de este proyecto de forestación, que bueno, se definió que va a ser en el estacionamiento de la Escuela 3. Si valoramos estos servicios que ofrecen, yo acá traté de traerles algunas funciones importantes de los árboles para que podamos valorar, ¿no? Uno valora lo que conoce también, y es muy importante que ustedes se comprometan con este proyecto y el día de mañana ver crecer los árboles que ustedes planten y poder contarle a sus hijos o a sus familiares. Va a ser muy, la verdad que muy lindo, yo estoy muy contenta por este proyecto. ¿Y qué hacemos para que estos espacios se fortalezcan? Yo acá simplemente tomé unas imágenes satelitales de Juárez para que veamos que existen espacios muy grandes. Acá vemos una foto de lo que era la estación de trenes, con una superficie muy importante que se podría pensar. También vemos en el Parque Taglioretti, es decir, hay algunos pulmones verdes o áreas donde hay forestación. Tengamos en cuenta que el árbol que predomina en este parque es el eucalipto. Este árbol no es nativo, este árbol es originario de Australia y claramente trae ciertos problemas, ¿no? Claramente. Y después vemos que hay gran parte del parque que no está forestado, es decir, que a veces nosotros pensamos por estar en el parque, bueno, una forestación muy grande y si yo no me equivoco, pueden corregirme ustedes, yo no estoy muy segura, pero si todo esto corresponde al Parque Taglioretti, acá puedo observar una pista, bueno, podemos ver que casi un cuarto nomás del Parque Taglioretti está forestado, ¿no? Y además con especies exóticas, que es lo que nosotros más o menos ya charlamos de la alteración que trae. Y bueno, por último agradecerles y una frase de reflexión que a mí siempre me gusta, que para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Muchas gracias. Pregunta para Emilia, con respecto al tema de los árboles, si ella por ahí tiene algún otro dato que ustedes quieran saber, por ejemplo, de las nativas de nuestra zona, o bueno, por qué a ella le gustaría que plantemos nativas, o no sé si alguno tiene una pregunta. Hola, una pregunta, ¿qué planta nativa nos recomendás para el estacionamiento? Digamos que proporcione sombra para los autos y que, bueno, podamos estar nosotros también ahí, lo que es la pista de básquet y eso que hay ahí. Bien, yo tengo entendido que Lidia se comunicó ahora con una ingeniera agrónoma que los va a poder ayudar. A mí lo que se me ocurre, la realidad es que el paisaje de Juárez es estepa, es decir, si nosotros vemos a nuestros alrededores, son sierras y los árboles, en realidad naturalmente no se los ve como paisaje, ¿no? Es una llanura, no es que nosotros en Juárez tenemos un bosque, pero sí hay un lugar que es la Laguna San Antonio, que tal vez hasta les puedo proponer a Lidia o a ustedes, que pueden ir a hacer, no sé en este contexto si se puede realizar, una excursión o ir a ver qué árboles crecen en Juárez, porque lo importante es, árboles nativos hay un montón. Yo le pasé a Lidia un PDF con varias especies, y lo ideal sería que ustedes puedan visitar espacios verdes y identificar estas nativas y ver cómo crecen, porque esa es la mejor forma de tomar la decisión de qué especies poder plantar. O sea, este lugar de la Laguna San Antonio, tal vez si lo visitan ustedes y ven qué especies nativas se encuentran, ven su desarrollo, ven cómo se comportan, se puede pensar que tal vez se adapten, ¿no?, a esa zona que ustedes la quieren introducir. Yo no me atrevo a decirles qué árboles tienen que plantar ni cuáles pueden ser, porque como dijo Lidia, es un análisis complejo el que hay que hacer, hay que ver cuáles son los requerimientos, cuál va a ser el manejo que se va a llevar adelante,
porque no es plantar el árbol y nos vamos, es plantar el árbol, cuidarlo, hacerle labores iniciales para las hormigas, cuidarlo para unos tutorados, en el caso de que yo plante guías o plante estacas, qué material vegetal voy a utilizar para plantar el árbol. Digo, está muy buena tu pregunta, Agustín, pero lo que yo les propongo es eso, como tarea para ustedes, que salgan a recorrer las calles de Juárez, que vean qué árboles nativos se encuentran en las veredas, que vean qué árboles nativos se encuentran, por ejemplo, también en este lugar, en la Laguna San Antonio, o en otros tantos, ¿no?, lugares, se me ocurre a mí la Laguna, y puedan ahí ver, bueno, cuál es el que mejor crece, cuál es el que mejor se adapta para esa zona, y que ustedes puedan determinarlo en conjunto, debatiendo y mirando fotos, y bueno, seguro tomarán la mejor decisión. Gracias. No, gracias a vos por la pregunta.